Ahora sí, la Vicky. Hola Vicky, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo andan? Hola, Vicky. Hacía Te mucho queremos. que no venía por acá. Vicky estuvo en el primer programa para... Vicky. Generó sensación la Vicky en el primer programa. Sí, muchos comentarios, preguntas. La gente tiene muchas dudas de las cosas. La están cagando en los laburos a la gente, me parece que pasa eso. Sí, bueno, de eso por No suerte te me tengo alejes del micrófono que no van a... Sí, es verdad. Tengo trabajo por eso, así que bueno. O sea, está mal, pero no está tan Pero mal. no está tan mal. Bueno, justamente con eso quería comenzar la columna de hoy contestando un poquito a una pregunta en particular Vicky, que responde. tiene que ver, sí, recordemos que la idea es que sea un consultorio y que manden sus consultas, sus preguntas, sus anécdotas al Instagram de Otro Mundo. Better call Vicky. Ey, Hay que A otro hacer un mundo, a otro spot. mundo. menos chanchullo igual, pero bueno. Bueno, me habían preguntado sobre esto de la irretroactividad de la ley. Habíamos hablado en el primer programa sobre la ley de bases, algunas modificaciones que habían implementado. Y bueno, yo había dicho que había algunos jueces que lo estaban interpretando y aplicando de manera retroactiva. No significa que sea retroactiva la ley, que se pueda Automáticamente. aplicar retroactivamente, sino que es una interpretación técnica que hacen los jueces en un caso puntual, que es sobre la aplicación esta de las mal llamadas multas o de las indemnizaciones cuando hay trabajo no registrado o mal registrado. ¿Sí? Eso para aclarar un punto, O sea, una medio pregunta que me habían hecho. Que no se difunde el pánico, no es que van a empezar a aplicarlo de manera Para un poco. retroactiva o que la ley es retroactiva. Y eso depende mucho de nosotros. Justamente la bien. conclusión. Sí, cunda el pánico, entonces. sí, Vaya, sí, organizarse. que cunde el pánico, que nos empecemos a organizar, porque justamente la conclusión de la columna anterior, recordemos que era los jueces van a interpretar, es político, ¿sí? Claro, o sea, sí. las leyes son a veces muy hermosas, a veces muy terribles, pero depende de nosotros cómo lo van a aplicar, porque se puede, bueno, nosotros pensamos que no lo podían aplicar así, encontraron una Además, beta. una vez que se aplica es como que ya quedan como casos testigos y esas cosas, ¿no? Sí. Sientan, ¿cómo es que le dicen desde el derecho? Sientan Precedentes, sí, Claro. sí, o sea, esto es para el caso concreto, pero bueno, se pueden empezar a replicar, se han empezado a replicar en todas partes y es como una tendencia, inclusive antes de que exista la ley base, ya muchos jueces no aplicaban las multas, entonces nada, es una cuestión de nuestra poder defender ese derecho, ¿no? Bueno, eso con respecto a las preguntas Bien. que habían hecho. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tema preparaste? Bueno, yo justamente quería empezar por esto porque vamos a retomar un poquito esto de las multas y de las indemnizaciones. No multas, son indemnizaciones. Nosotros entendemos que eran indemnizaciones por discriminación, por no estar correctamente registrados o directamente por estar sin registrar. Bueno, uno de los argumentos que utilizaron para aplicar esta reforma es que, bueno, que no ayudaban en estas multas, no ayudaban en nada, había trabajo sin registrar igual, que bueno, que en definitiva sacar estas multas iba a impulsar a que todos los empleadores empiecen a registrarnos y que Todos se vuelven buenas personas. todos se vuelven buenas personas, no sé, una cuestión, no sé qué interpretación hacían, pero bueno, era una de los argumentos, generan más trabajo genuino, decían, ¿no? Eso no pasó. Eso no pasó, lo estamos viendo que no pasó, no solamente que no pasa, sino que hay un montón de despidos, pero bueno. Ni trabajo ni genuino. Ni trabajo ni genuino, pero bueno, más allá de eso, yo quería hablar de un ejemplo concreto que tenemos ya hace un tiempo. En el rubro de las empleadas domésticas o trabajadoras de casa particulares, ya existe desde el 2013 un régimen de simplificación registral, que no es específicamente que no había, o sea, que no existían las multas sí existían, las indemnizaciones, se aplicaban como cualquier otro trabajador, pero había un régimen de simplificación, ¿qué significa esto? Que vos, patrón, ¿no es cierto? Yo no. No. Otra Yo persona. jamás. Un patrón. Un patrón entra a la página de AFIP, registra a su empleado de casa de familia en simples pasos, en unos pasos que te explica en la misma página, te dice cómo hacerlo, te indica, incluso te da un manualcito de cómo liquidar el sueldo, todo. Y tenés que pagar unos aportes que van, yo les voy a leer, tengo traje muchos datos hoy, así que voy a leer bastante. Datos. Quería dar Factos, datos trajo la Vicky. concretos. Los aportes van de 3.742 pesos con 44, o sea, nada, una coquita y un PBT, Y capaz que no.
hasta 12.531 pesos con 15, que no te alcanza ni para un combo de McDonald's, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son los aportes que pagan los empleadores para tener registradas las empleadas de casa de Me familia. hace bote porque, bueno, me hace bote. Porque recién Inés contaba que a ella le descontaban de la 50 lucas. 50, digamos, no era ningún sí. 12 ni un 3. Sí, no, estos son los aportes que pagan las patronales para registrar a las empleadas de casa de familia o las trabajadoras de casa de familia. Y bueno, hablo en femenino porque en este rubro, como en la mayoría de los rubros de cuidado y demás, limpieza. como habían hablado recién en la mesa, es un sector muy feminizado. Y bueno, los datos concretos son que desde 800.000 personas aproximadamente que hay en Argentina trabajando en estas tareas, el 97% son mujeres. Yo traje estos datos que traje específicamente hoy, son de un estudio realizado por las ecofeministas en este año, que fue publicado el 30 de agosto del 2024, o sea, son datos muy nuevitos y que se basan en datos que recauda el INDEC, Ajá. ¿sí? Así que son datos bastante serios. Yo pensaba, ¿no? perdón, Sí. que no solo son mujeres que además muchas son jubiladas. Mi mamá, por ejemplo, que le pasaba muy parecido a lo que contaba Inés, de haber vivido trabajó toda su vida, pero siempre con trabajos precarios o nunca registrada, ahora cobra la mínima, pero sigue trabajando en Claro. casa, limpiando casas, digamos. Sí, casa sí, es particular. un trabajo... Porque si no, ningún 250 que alcance. Claro, primero eso, para muchas también es el primer trabajo, lo primero que cuidar a un niño, por ejemplo, Claro, de niñera. Bueno, la cantidad de amigas niñeras que tengo es Sí, fui. la mayoría. Bueno, eso es como el primer trabajo, o también esto, para una changuita, digamos. Pero también hay datos que nos muestran que es el único ingreso muchas veces de los hogares. Y para que tengan en cuenta, por ejemplo, está haciendo cosas ahí atrás. sí, un salario Dato no promedio, relato. un salario promedio de una empleada de casa de familia es de 104.000 pesos. O sea, nada, Y te estoy nada, cuidando nada el pibe, mensuales. claro. Sí, estoy haciendo todo lo que vos no haces, digamos, en tu casa. O sea, es un montón. Cuidar el pibe también es mucho. Yo un saludo para la Vera, que es la niña que yo cuidé, que es mi amiga y que me ve y me dijo que estoy muy emo. Pero nada, porque aprendí de vos, reina. Le mando un Perdón, besito. pero lo quería hacer. No te jodo más, Vicky. Bueno, yo le voy a mandar un besito a Juan Cruz. Mal. Bueno, volviendo a los datos, decíamos que el 97% de la gente que se ocupa de esto son mujeres. El estudio, hablan recién de diversidades. El estudio aclara que no hablan ni de travesti ni de trans porque directamente no hay datos. Claro. Eso me pareció muy, muy importante, digamos. O sea, ni siquiera se ocuparon de recaudar datos Claro. sobre la cantidad de compañeras trans y travestis que hay trabajando en esto, que también son bastantes. Dentro del conjunto total de salariadas, dicen que hay un 35,7% que no se encuentra registrado en la Seguridad Social. O sea, hay 35,7% Una banda. del total de trabajadores que no están registrados. Si tomamos solamente a las asalariadas mujeres, esto asciende al 37,2%. Es muchísimo más que el promedio de empleo no registrado en cualquier otro rubro, ¿no? Bueno, no, pero si tomamos a las trabajadoras de casa de familia, ¿sí? Acá ya, si flasharon con ese dato, digamos, acá es un 75,5% de ellas no percibe descuentos jubilatorios. Claro. O sea, y después te dicen que no es tu trabajaste, problema, que que no trabajaste, cuando en realidad nunca te hicieron los Claro, aportes. exactamente. O sea, no hay falta de intencionalidad de aporte, faltan patrones que los no, hagan. que pongan, Claro. sí. Exactamente. Bueno, Nos después están dice, matando con los soniditos acá. Ya vamos están a divertidos. mejor. Asociado a esto hay un 72,1% de las trabajadoras que no cuentan con vacaciones pagas, el 70,9% que no percibe aguinaldo, un 73,7% que no percibe pago en caso de enfermedad Bueno, basta, Vicky, basta. y un 75,3% que no cuenta con cobertura de salud. O sea,
sobre que ya son es bastante vulnerable la situación de las trabajadoras que se dedican a esto. O sea, vemos que, digamos, la no registración no es una discriminación aislada, sino que es también una privación total de derechos. O sea, vos no te podés enfermar, no te podés enfermar de nada, no te podés jubilar, ya dijimos, no podés hacer nada, solamente laburar y laburar como sea, porque si no, no cobras, y si no cobras, no comes, no comen tus hijos, no, o sea, es una situación y encima terrible. no es que hacen una labor prescindible, o sea, de eso depende la crianza, un montón de pibes, de pibas, de que coman familias, de que la casa esté limpia, claro, no son como tareas menores. Todo. Y bueno, pero para mí esto demuestra no solamente la precariedad, digamos, la feminización de la precarización laboral, sino que además cuando nos preguntan por qué somos las primeras que nos organizamos, por qué somos las primeras que salimos, las que hacen las cosas más... ¿Vos viste los números que dijo Vicky recién? ¿Por eso, mira. ¿Por qué hablamos de jubiladas, por ejemplo? ¿Por qué acá? Claro, sí. O sea, ¿por qué las mujeres? Bueno, por eso, por el grado de vulnerabilidad y de precarización que ya decimos, bueno, no tenemos nada para perder. Tal cual. Yo, hablando de esto, quería tomar el caso, hay un caso particularmente de unas compañeras de Buenos Aires que se organizaron desde el año 2018. Particularmente nombrar a una compañera Pato del Nordelta, que es una trabajadora doméstica que falleció hace unos días. Y que, bueno, ellas fueron un ejemplo de organización, no solamente a partir del 2018, pero ellas se organizaron principalmente durante la pandemia. ¿Se acuerdan que, bueno, cuando trabajar en un momento, cuando estábamos aislados, se acuerdan de las chetas del Nordelta que decían esto, de que se quejaban de los carpinchos? Bueno, eso es de que en los colectivos había mal olor, porque trabajaban las mujeres y no sé qué. Exactamente. Había, para llegar a los countries, que son, vos entras y es como una ciudad dentro de los countries. Yo aclaro esto porque yo las conocí de grande, digamos, no sé cómo son los countries. Para quien nunca entró a un country. Para quien nunca entró a un country, son como ciudades adentro, entonces... si vos no tenés un auto, porque obviamente que todos tienen auto ahí para entrar, pero si vos no tenés un auto tenés que caminar un montón. Bueno, habían puesto transportes públicos que lo usaban tanto las personas que viven ahí como los trabajadores, las trabajadoras que estaban ahí. Bueno, se habían empezado a quejar las chetas estas del Nordelta diciendo que las trabajadoras que... particularmente estas empleadas que iban a limpiar sus casas y a cuidar sus niños, hacían mucho ruido porque hablaban mucho y tenían mal olor. Entonces no les dejaban viajar en estos transportes públicos que entraban adentro de los country. Las hacían bajar en la puerta del country y ellos tenían que ir caminando hasta las casas donde iban a trabajar. Bueno, estas compañeras se empezaron a organizar y lograron que estas empresas ingresaran de nuevo para llevarlas, pero además no solamente eso, sino que lograron tanta visibilidad que empezaron a solidarizarse con otras luchas también, que eso... Para mí eso es lo importante, digamos, cuando nosotros empezamos, hay cosas que nos tocan desde la bronca y desde la necesidad que tenemos, como estas compañeras que empezaron a decir, bueno, nosotras tenemos que llegar a nuestros lugares de trabajo, no puede ser que tengamos que caminar tanto, porque estas señoras no quieren... Es básico, o sea, señora, te estoy yendo a limpiar las cacas. Sí, un toque. De última vos tenés olor. Claro, yo te limpio tu olor. Si vos tenés olores, tengo que oler yo, claro. Sí, y bueno, pero se organizaron de una manera, tomaron tanta visibilidad que lograron hacer un montón de cosas, no solamente esto. Después otro ejemplo son las trabajadoras de limpieza que se organizaron también acá en Córdoba, también durante la pandemia. Recordemos que durante las pandemias los que mantenían limpios los lugares donde todavía se seguía trabajando, como los hospitales, digamos, los lugares esenciales, y que eran trabajadoras esenciales, eran los trabajadores de limpieza. Bueno, ellos empezaron a reclamar por mejoras salariales, y a medida que se empezaron a organizar en el EDLU, a medida que se empezaron a organizar, empezaron a perseguirlas no solamente los patronales, las empresas donde trabajaban, sino también desde los sindicatos, las direcciones sindicales.
desde su propio sindicato, le sacaban fotos en los marches y decían ahora y las echaban por eso, ¿no? Exactamente, empezaron a despedirlos, pero bueno, fueron un ejemplo enorme de lucha acá en Córdoba y también, si bien en el sector de limpieza también hay trabajadores hombres, pero en su mayoría es un trabajo muy feminizado. Yo quiero destacar igual dos cosas. En realidad, una, que es que de estas dos cosas que vos estás contando, yo me enteré por La Izquierda Diario. Hablando de No, pero contábamos que La Izquierda Diario cumple 10 años. Yo me acuerdo que la primera vez que leí sobre las trabajadoras del Nordelta, que las criticaban por el olor en el colectivo y demás, me lo enteré por La Izquierda Diario. Y esto del EDLU también me lo enteré por primera vez por La Izquierda Diario y obviamente al toque estuvimos ahí acompañando. Sí, es un espacio de organización principalmente, así que, bueno. Eso, por ahora, comentar eso, que nada, lo principal es organizarse. Digamos, ¿Vas a viajar al encuentro, Vicky? Vamos a vernos allá. He viajado mucho. ¿Ya viajaste mucho? He viajado mucho y ahora me separa un niño de distancia. ¿Y cómo fueron tus experiencias? ¿Tenés algo que te acuerdes de algún encuentro? Bueno, mi primer encuentro. ¿Cuál fue? Es como el primer encuentro. Mi primer encuentro fue el encuentro del 2011, que se hizo en Bariloche. Nos costó mucho llegar, ahora formo parte de Pan y Rosas, pero en su momento no estaba militando en Pan y Rosas. Nos costó mucho, me acuerdo que nos habíamos organizado en un barrio para viajar con un montón de compañeras de ahí, hacíamos rifas, no sé, hicimos de todo porque encima Bariloche era muy caro. Es muy lejos. Es muy lejos, muy caro, porque es una ciudad muy turística, que además, bueno, digamos, eso si quieren le cuento otro día, pero es terrible la diferencia que hay cuando uno se pone a recorrer Bariloche entre la parte turística y la parte, directamente hay una calle que se llama El Alto, que te separa la parte turística de la villa, de lo más vulnerable de la sociedad, bueno. Pero lo que más me llamó la atención, o sea, yo volví de mi primer encuentro de mujeres que fui sin Pan y Rosas, buscando militar en Pan y Rosas, porque lo que más me llamó la atención fue esto, que si bien todos éramos feministas, porque, a ver, el encuentro de mujeres recién contaban un poco de qué se trata, pero para mí fue una experiencia como hacer un curso acelerado de feminismo y de corrientes. Empezás a conocer la cantidad de mujeres que se organizan en un montón de lugares, no solamente de partidos, sino organizaciones de mujeres de toda clase. Colectivos de mujeres. Colectivos de mujeres, organizaciones de mujeres que pelean por un montón de cosas y conoces tantas cosas en tan poco tiempo que volvés re entusiasmada diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, yo volví así diciendo, bueno, ahora quiero militar en Pan y Rosas, por favor. Alguien que me reciba, buscando la banderita de Pan y Rosas en la calle. Soy abogada, hace cosas. No, todavía no era. Pero principalmente lo que más me llamó la atención era que la mayoría de las compañeras llevaba reclamos de trabajadores, o sea, lo principal era siempre las consignas de las trabajadoras, no recuerdo qué fue específicamente en ese momento, pero siempre con las trabajadoras al frente. Sí, seguramente había despidos en ese momento. Y bueno, eso. Bueno. Sí, a mí me hace acordar mucho eso. También lo que más me quedó siempre de los encuentros era ver que, por ejemplo, de una organización nacional, las compañeras, o sea, estar peleando por las mismas consignas, por las mismas, que se vote, por ejemplo, en el encuentro, como peleando por lo mismo, no importa de qué lugar del país, que nunca le habéis visto la cara, vos sabés que está ahí peleando por lo mismo que vos y nada, es hermoso eso. Sí, totalmente. Así que bueno, que te sigan mandando cositas. Sí, que sigan mandando preguntas. Yo le vi que no la voy a dejar ir tan rápido. Tengo algo más para preguntarle. Porque todos dijeron acá qué película recomendaban. Uy, no sé la nota. Y yo no sé, Vicky, si vos la preparaste, la vas a improvisar, pero ¿qué? No, me anoté porque es muy difícil el nombre, no sé si me va a salir. ¿Qué nos vas a recomendar para ver el fin de? Se llama Made in Dagenham. No sé si lo dije bien, pero bueno, búsquenla. El nivel de alemán en la mesa es complejo. Sí. No, también tiene otro nombre que es El precio justo, que justamente tiene que ver con lo que estaba charlando, lo que estaba hablando recién, y también un poco con mi historia personal, porque es la historia de las trabajadoras de Ford. Okay. Había en Inglaterra, el Ford trabajaba, por un lado, los hombres, digamos, que hacían toda la parte mecánica, y había un tallercito abajo
literalmente en el sótano, y donde trabajaban las mujeres que hacían toda la parte de tela, digamos, cosida. Era un La taller parte escondida. Textil. Era un taller textil. No registrado, posiblemente. Sí, seguramente, porque en esa época. Bueno, y ellas empezaron a notar que les pagaban mucho menos, obviamente, la mitad que a sus mismos maridos, digamos, a los hombres. Claro, claro. Porque todos en un pueblo donde trabajaban todos en la misma fábrica, como suele pasar mucho. Y empezaron a organizarse y a luchar, inclusive a luchar en contra de sus propios maridos, porque dejaban la casa, los hijos. Encárgate vos, si no sabes dónde están los pañales, búscalos, Claro, sí. hacer de comer, todas cosas que los hombres por ahí a veces no saben. Y bueno, sí, y sí, que Mira, los hombres del piso riéndose de que no Sí, saben, sí. no saben Que no dónde sea están los asado, que pañales. no sea asado. Uy, que el otro día dice que le dice, te hicieron de comer, dice. no, sí, no. No, No lo vamos a mandar al frente. Bueno, y peleándose inclusive con sus propios maridos o con sus propias parejas para organizarse, y bueno, y muestran toda la organización. Pero nada, me llama mucho la atención porque mi mamá fue trabajadora textil de los 16 años. Claro. Y también se tuvo que jubilar por moratoria. Mira cómo se Sí, 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 no mezcla importa desde todo, hace porque cuánto. a pesar de haber trabajado más de 40 y pico de años, no tenía todos los aportes correspondientes. Entonces, nada, eso. que bueno. Esa es la recomendación de la Peli para peli. el fin de Gracias, Vicky. Igual es verdad, ya con esto vamos cerrando porque ya nos están No haciendo nos sabés la acá. cantidad de rulo que hay acá atrás. Sí, pero nosotras no nos vamos nada. Hoy estamos más feministas. Es que cuando una se, ¿viste? ¿Para qué? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan de hablar estas cosas a mí, vieron? Ya me enganché en la silla. No, que es verdad que cuando se dan esos procesos de lucha, muchas veces también hay hay procesos de empoderamiento, esa palabra que es un poco gris o vidriosa, Sí, porque pero las chetas lo arruinaron en realidad. sí, no es solo amarse una misma, pero que tiene que ver con también construir un propio autoestima, poder enfrentarte a tu marido, saber el lugar que te corresponde en tu casa, sentirte un sujeto político y no solamente un individuo que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. O sea, me parece a mí zarpado como siempre esas películas relatan ese tipo de experiencias. Yo me estaba acordando de una peli que se llama Cart, que cuenta una huelga de unas trabajadoras de un supermercado en Corea, que también las empiezan a maltratar y las despiden, y ellas eran todas, como por así decirlo, esposas sumisas, que en ese proceso de lucha se empiezan a dar cuenta de que no sabían sobre la vida íntima de sus compañeras y se empiezan a volver amigas entre ellas, esa cosa de siempre entre las mujeres, bueno, no somos muy conocidas, no nos queremos, bueno, y empiezan a pelear, y no solo que, bueno, conquistan lo que ellas quieren después de enfrentarse a un proceso de lucha muy arduo, sino que eso, todas atravesaron un proceso de crecimiento personal, de politización de sus problemas cotidianos, De potenciar sus capacidades. que es zarpado. Así que hay otro chivito, Cart es un peliculón también. Estamos hechos unas locas. Yo no Yo tengo tengo un peli. chivo, un programa de chivo podemos hacer algún día. Bueno, ya está. Gracias, Vicky. Gracias a Y ustedes. vamos a ir cerrando